Bien, hermanos, vamos a buscar la palabra de Dios inmediatamente. Santo Dios. Y luego pues damos los saludos respectivos, porque hay unas personas que estuvieron de vacaciones, la pasaron muy bien y me alegro por ellos. Pero sabe que pronto me toca a mí, así que vamos a disfrutarla también. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y lamentablemente pues no pude dejar la imagen puesta donde está el mapa de las 7 iglesias que hemos estado hablando. Hubo un problema con copias que no podía hacer, so tengo que utilizar la computadora. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, cuando lo encuentren, pues me dan un amén. 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 Okay. Vamos a leer entonces en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y esta es la última carta. Ya hoy, con la ayuda de Dios, concluimos esta serie de 7 sermones basados en las 7 iglesias de Asia. Y la iglesia que nos toca hoy es la iglesia de Laodicea. Muy interesante lo que vamos a ver hoy. Leemos entonces en el verso 14, capítulo 3, que dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ese es el problema de esta iglesia. Ni una cosa ni la otra. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, no se decide, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca, dice Jesús. Cristo. Verso 17. Dices, la iglesia de Laodicea dice: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por tanto, o por eso, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubra tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Verso 19. Dice Cristo a la iglesia de Laodicea: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Wow. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios de la gloria, estamos delante de tu presencia en esta hora. Aleluya. Te presentamos, Señor, esta exposición que vamos a hacer. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú ministres a nuestra vida a través de esta palabra y que tomemos la parte que nos corresponde para que la pongamos en práctica, Señor. Ministranos, Señor, en esta hora a cada uno de nosotros, aquí a algún hermano o hermana o amigo que nos esté mirando por las redes sociales. Usa este mensaje para gloria y honra tuya y para edificación de tu pueblo. Aleluya. En el nombre glorioso de Cristo te lo pedimos, y el pueblo dice Amén. amén y amén. Tomen asiento, hermanos.
Este mensaje es el último, como ya dije, de una serie de 7 sermones que hemos estado dando sobre las 7 iglesias de Asia. Y una cosa que no voy a hacer ahora, pero en una próxima ocasión, me gustaría presentar cómo va el orden descendiente de estas iglesias. Cómo de a poco, de perder el primer amor, van bajando y bajando hasta llegar a esta iglesia donde vemos el grado más fatal de una iglesia. Esta exposición me hizo pensar mucho en varias cosas que he visto en mi vida creyente, pero también en creyentes de la iglesia que hemos visto al pasar pues los años de ministerio que tenemos. Permítame comenzar primero con el tema, como usualmente hago, y también dando un pequeño información sobre la iglesia, la ciudad de la Odisea, y luego hablaremos del autor. El tema que hemos puesto a esta exposición es la Odisea, la iglesia inútil. La Odisea, la iglesia inútil. Por supuesto, hay muchos temas que se pueden poner. Se puede llamar la Odisea, la iglesia tibia, la Odisea, la iglesia orgullosa, o otras cosas, pero hemos tomado el tema de la iglesia inútil y vamos a ver por qué. La iglesia en la Odisea se cree que comenzó por medio del ministerio de Epafras. Mientras Pablo se dedicó a la administración o la administración en la iglesia de Efesios. En Colosenses 1:7 podemos ver eso. Y se le podría llamar, como ya dije, la iglesia inútil, la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia nauseabunda, debo decir, o la iglesia que hizo vomitar a Dios. Imagínense qué características debió tener esta iglesia que hace vomitar a Dios en el sentido figurado, por supuesto. Esta iglesia es la última y la peor de las 7 iglesias que hemos visto, de las que Cristo se dirige. La iglesia en la Odisea era totalmente falsa y era compuesta de personas, escuche bien, no regeneradas. Personas no regeneradas. Esto quiere decir que las personas que conformaban esa iglesia o los miembros de esa iglesia o congregación no eran creyentes verdaderos. Me disculpan. De las 7 iglesias, esta es la única iglesia la cual Cristo no le dio ni solamente un elogio, nada. Hemos visto a iglesias previas que Dios le da elogio, Filadelfia y Esmirna, Dios le dio solamente elogios, no le dio ¿cómo se llama? No las reprochó. Otras iglesias recibieron algo de elogio y algo de reprensión, pero esta iglesia recibió solo reprensiones, porque Cristo no encontró nada útil. Por eso es la iglesia inútil, le podemos llamar. Ahora, veamos algo de la ciudad, porque al conocer algo del contexto de la ciudad de la Odisea, no la iglesia en la Odisea, sino de la ciudad de la Odisea, vamos a ver cómo Cristo en esta exposición, en esta carta que escribe a esa iglesia, Cristo utiliza de lo que acontece alrededor de esta iglesia en la Odisea, y usa lo que ocurre en la ciudad de la Odisea para luego exponerlo en esta carta, y ellos van a entender a qué Cristo se refiere. La ciudad de la Odisea se convirtió en el centro de comercio de mayor riqueza e importancia de la región. La ciudad fue conocida por 3 industrias principales. La primera, el préstamo de dinero o actividades bancarias. Por tanto, esta era una ciudad
de dinero, era una ciudad rica, económicamente bastante estable. Número 2, la producción de lana negra y suave. Ellos hacían comercio también con la lana, que era particularmente negra, y de ahí pues había una buena economía también. Tercero, la medicina. También tenían medicina y hacían comercio con la medicina, en particular con la producción de algo que se conoce colirio. El colirio, que era una solución salubre, debo decir, para los ojos. Entonces, estas tres industrias formaron parte del mensaje dado por Cristo a la iglesia de la Odisea, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a entrar entonces ahora al texto bíblico, y síganme en el primer verso, capítulo 3, verso 14. Y aquí, como siempre, como Cristo hizo anteriormente en las otras iglesias, Cristo primero se anuncia y se presenta, y presenta diferentes títulos de sí mismo a la congregación o a la iglesia. Y aquí Cristo se identifica a sí mismo con tres títulos. Y por eso el verso 14 dice: esto dice el amén. Número 2, el testigo fiel y veraz. Y número 3, el soberano de la creación. Entonces vemos tres títulos con el cual Cristo se identifica. El primer título, el amén. Esto es una expresión bíblica común que implica certeza y veracidad. Por eso cuando a veces decimos cuántos dicen amén o digan amén o finalizamos con amén, estamos hablando, estamos afirmando que eso es certero, que eso es veraz. Y en este caso se está hablando de la veracidad y la confianza en todas las promesas de Jesucristo. Cristo, todo lo que ha dicho, todo lo que ha prometido es veraz y se cumple. Podemos confiar que se va a cumplir. Número 2, el segundo título es el testigo fiel y veraz, o la otra versión dice el testigo fiel y verdadero. Es lo mismo, veraz o verdadero. Y esto significa que Cristo es digno de toda confianza como testigo de la verdad de Dios. Número 3, y quizás es el título más importante y el título en el cual ha habido mucha confusión y muchas sectas han tratado de tomar esta frase y sacarla de contexto para minimizar la deidad de Cristo. Y esto había un problema en ese tiempo porque salió la idea del gnosticismo o la herejía del gnosticismo, el cual creía que Cristo era creado, que era un diosito, que era una emanación, pero que no era Dios mismo. Y el título que se presenta aquí, Cristo, es el soberano de la creación de Dios. Y este gnosticismo, como ya dije, afirmaba que existía en ese tiempo, se inició en ese tiempo de Jesús, de los apóstoles. Afirmaba que Cristo era un ser creado, y eso es un problema grave porque cuando fallamos en entender la cristología, el estudio de Cristo, de la persona de Cristo, de la persona y la obra de Cristo, ahí es que comienzan los problemas. Y la iglesia se va a ir desviando y van a estar adorando a un Cristo, pero no es el Cristo bíblico, es un Cristo creado por ellos. Y en Colosenses 1, que es un pasaje muy bueno y que representa aquí una confrontación contra esta enseñanza, afirmaba que Cristo era el principio, y aquí principio no se refiere como que fue creado, que tuvo un principio, sino literalmente significa el iniciador, el autor que dio origen a todas las cosas.
Cristo no tiene principio, Cristo no tiene fin. Él es el alfa, es la omega. Juan, vamos a Juan, que aquí lo aclara mejor. Juan capítulo 1, verso 3, un texto conocido también, donde vemos claramente que Cristo es el creador de todas las cosas. Juan 1:3 dice: todas las cosas, enfatizo, todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese texto categóricamente señala que todo lo que existe fue creado, fue hecho por Cristo. Hebreos 1:2. Fíjese que todos se encuentran en capítulo 1, Juan 1, Hebreos 1, y luego vamos a ver a Colosenses 1. Eso es para memorización. Hebreos 1:2 dice: su Hijo, Cristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Claramente este texto establece que el creador del universo fue ¿quién? Cristo. Está viendo que aquí está afirmando la deidad de Cristo. Y finalmente, Colosenses, debo decir. Colosenses 1:15, y vamos a leer el 19 también, aunque podemos leer del 1 al 20, pero es muy extenso. Leemos el 1:15. Dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él, Cristo, es la imagen del Dios que no podemos ver. Y el verso 19 es un problema grande para los testigos de Jehová. Aún en su propia Biblia usted lo puede citar. Colosenses 1:19 dice: y en Él y en Cristo se encuentra todo el poder divino. La Reina Valera dice: toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, si toda la plenitud de Dios se encuentra en Cristo, entonces Él es ¿quién? Él es divino, Él es Dios. Por tanto, dos detalles aquí que tenemos que subrayar. Como hombre, Jesús tuvo un comienzo en la encarnación. Cuando Cristo se encarnó en la persona de Jesús, el hombre, sí, por supuesto, el hombre Jesús tuvo un inicio. Nació en el vientre de María, concebido por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, por supuesto, pero Jesús, el humano, el hombre, sí tuvo un inicio. ¿Cómo Dios fue el principio de todo lo que existe? O sea, antes de Él no hubo nada, solamente Él. Tener una cristología, como ya mencioné anteriormente, correcta, evita que se produzca iglesia o se produzcan iglesias de personas no regeneradas, no creyentes o no salvas. Esto es lo que ha pasado en muchos lugares ya por mucho tiempo, de lo cual, al no tener una cristología correcta, entonces se convierte en una secta, una desviación, y hacen un culto a un Cristo, pero no es el Cristo eterno, es un Cristo creado por la imaginación de ellos o sus conceptos. Y esto es precisamente clave en lo que ocurrió en la iglesia de Laodicea. Esta iglesia, al parecer, en su tiempo comenzó bien. Luego, cuando pasaron los años, usted sabe que la iglesia, nadie es eterno. ¿Quién va a vivir eternamente con la iglesia? Maduramos, crecemos, llegamos a cierta edad, morimos y viene una nueva, más personas. Pero en esa transición de personas, la Odisea terminó con 0 personas creyentes. Era un grupo que se reunía en ese lugar con un nombre de iglesia. ¿Me sigue? Ahora mismo hay muchas, no ahora, siempre han habido. Yo conozco de algunas iglesias que son museos, tremendos templazos. Y lo que hay es una junta, un board,
que controla el edificio, pero eso usted va y eso está vacío. Tremendo, lindo, tienen de todo, pero es un museo. No hay una iglesia, la iglesia de Cristo no está ahí presente. Veamos entonces ahora el verso 15, y ahora es que comienza Cristo a lidiar con esta iglesia. Y Cristo no empieza con un elogio como lo había hecho con otras iglesias, sino que Cristo aquí va directamente a la yugular, directamente al asunto. Y vemos el reproche de Cristo a la iglesia en la Odisea en el verso 15, que dice Jesús: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ese es el asco que le tenía Dios a esta iglesia. Porque lo que reinaba era el pecado, eran personas que no habían sido regeneradas. El verso continúa: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Qué ego, muy orgullosos. Y Jesús le tira y le señala, le confronta, pero no te das cuenta, eso es, estaban autoengañados, no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Jesús le habló muy claro a esta iglesia de su situación. Aquí tenemos que dar un pequeño contexto para poder entender a qué se refiere el asunto del frío, del caliente y del tibio. Y como yo le dije, Jesús utilizó las circunstancias de la ciudad de la Odisea para luego aplicarla a la iglesia en la Odisea. Veamos un poco de contexto aquí. Cerca de la ciudad de la Odisea habían dos ciudades. Cerca de la ciudad de la Odisea, repito, habían dos ciudades. Y con la Odisea eran tres ciudades, ¿no? La primera, la ciudad de Hierápolis, que era famosa por sus aguas termales. Estos son aguas minerales que salían del suelo con temperaturas cálidas, útil para el baño terapéutico, para el spa. Estoy por darme uno, estoy pensándolo bien. Me dice que eso es muy relajante, pero no se acaba el tiempo. Irrigaciones y calefacción. Esta ciudad tenía ese beneficio de esas aguas termales y ellos lo aprovechaban para este asunto. Y eran aguas cálidas, la ciudad de Hierápolis. Número 2, también estaba la ciudad de Colosas, quedaba aproximada a la Odisea. Y esta ciudad de Colosas era conocida en el mundo antiguo por su abundancia de refrescantes manantiales o aguas frías de manantial que eran útiles para tomar y para calmar la sed. Tenía una agua refrescante de manantial. Ahí ven una ciudad con agua caliente o que servía termales, aguas termales, debo decir, o minerales. Servía para el baños terapéuticos. Y aquí tenemos al otro lado Colosas, que tenía aguas frescas, frías, útil para beber. En tercer lugar tenemos la ciudad de la Odisea, y aquí comienza la situación a verse. La Odisea tenía aguas tibias y sucias. No voy a entrar en los detalles del acueducto, porque es interesante ver cómo era que su acueducto pues se unían, y al bajar el agua y al llegar a la ciudad de la Odisea, lo que llegaba era una agua tibia y sucia. Entonces, eso iba por los acueductos subterráneos. Pasaba que los visitantes que no estaban acostumbrados, cuando iban a la Odisea y probaban el agua, por supuesto, ¿qué es lo que le daba? Le daba
deseo de vomitar. Usted sabe que si usted prueba agua tibia, en un lugar que hace calor, usted le repugna, pero un agua fresca, un agua fría, pues le hace muy bien. O si es caliente, pues sirve para otros asuntos. Esta era la situación histórica en la ciudad de Laodicea. Jesús pasa a usar esa realidad en la ciudad de Laodicea para ahora aplicársela a la realidad espiritual de la iglesia de Laodicea. Cristo compara el estado espiritual de la iglesia en Laodicea con el agua de la ciudad de Laodicea. Primero, la iglesia en Laodicea no era fría. Las personas frías espiritualmente son las que rechazan a Jesús abiertamente y no tienen interés en Cristo, en la Biblia o en la iglesia. En otras palabras, los fríos no pretenden ser cristianos y no son hipócritas. Estamos hablando, hermanos, de personas que son honestas con ellas mismas y dicen: yo no creo ni en la luz eléctrica. Eso de Cristo, eso de Dios, yo te voy a ser sincero, yo no creo en eso. Te lo dicen y donde quiera que estés, lo dicen. Esas son personas aquí representativas de que son frías, que están muertas espiritualmente y lo dicen. En segundo lugar, la iglesia en Laodicea tampoco era caliente. Las personas calientes son las que están espiritualmente vivas, tienen fervor, tienen vigor espiritual, son los verdaderos y genuinos creyentes en Cristo, son las personas que son salvas. Esos son los calientes, los creyentes verdaderos, los creyentes genuinos, los creyentes devotos a Cristo, a la palabra, a la iglesia, a la comunión los unos con los otros. Tienen un fervor por las cosas de Dios porque son nueva criatura. Y puede reflejarse esa pasión por Cristo y por su obra. Pero en tercer lugar, las personas en la Odisea eran tibias. No son genuinamente salvas, pero asistían a la iglesia, dicen que conocen a Dios o decían que pertenecían al Señor, pero realmente eran hipócritas y vivían como los fariseos. Entonces, ¿qué es una persona tibia o una iglesia tibia? Una persona tibia es aquella que no es creyente, pero se presenta como creyente. Es más, puede estar tan autoengañada que piensa que es creyente, que es cristiana, que es salva, y trata de imitar a los verdaderos creyentes, pero nunca ha tenido un encuentro con Cristo. Las iglesias están llenas de falsos creyentes. Esto no solamente es una realidad hoy, esto ha sido una realidad por siempre, y Jesús enseñó esto en la parábola de las 4 semillas. Jesús enseña eso en esta iglesia. Así que esto no es cuestión de que nos lo inventamos, hicimos una estadística a ver si eso es verdad. No, eso es verdad porque Cristo dijo que es verdad. Y Cristo lo confrontó. En esta iglesia es un modelo, es un ejemplo de iglesias que pueden tener nombre de iglesias, sin embargo están llenas de personas que no son regeneradas. Y esta era la iglesia de la Odisea. Jesús habló de esto en Mateo 7:21, texto que yo creo que hacía tiempo que no lo citaba y casualmente Dorival vino hoy y lo cito. Y Dorival va a decir: pero el pastor siempre está hablando lo mismo. Porque viene al caso. En Mateo 7:21 al 23 Jesús dijo: no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de los cielos. Porque el asunto con estos tibios es que ellos dicen, afirman, pero no son. Entonces Jesús aclara: no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios, solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo.
Y el verso 22 dice, vendrá el día en que muchos me van a decir, fíjese qué tremendo la cosa, están tan autoengañados que se la creen, se la creen. Y Jesús dice que le van a decir al mismo Jesús, tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pues claro que yo soy de los tuyos, Jesús. ¿No viste todo lo que pasó conmigo? ¿Y qué le va a contestar Jesús? Que ya ustedes saben. Verso 23, Mateo 7, 23. Entonces Jesús le dirá, nunca los conocí, apártense de mí. Entonces aquí vemos la realidad nuevamente de muchas personas tibias en las iglesias, que significa que no son creyentes, pero se la creen. Ayer hicimos evangelismo, esto lo hablaré en otro momento, fue una bendición, hermanos, y ya me estoy inspirando cada vez más. Y lidiamos con personas así. Gerson se lidió con una persona y le preguntó, y esa persona no tenía pecado. Ella decía que no, ella nunca había pecado, ni había mentido, yo me traté con otra señora también, y todos juntas, estaban juntas, y una decía que ella era la pecadora, que sí, y la otra decía, no, yo no. Y ella dice, yo nunca he mentido, yo nunca he robado, yo no sabía ni qué contestar. Lo que se me ocurrió, por supuesto, es que ya mentiste. Al decir que nunca has mentido, ya acabas de mentir, porque no eres perfecta. Le dije, ¿tú eres perfecta? No, pues algo mal has hecho. Pero se la creen, y creen que porque van a la iglesia, que porque llevan una Biblia, que porque le han enseñado ciertas cosas de la Biblia, yo soy cristiano, yo soy buena persona. Y a veces pasan la vida entera visitando a la iglesia y se la creen. En aquel día van a ver la sorpresa. Por eso es que hay que predicar, hermano, claramente la palabra, para que las personas entiendan dónde realmente están. Continuamos entonces. Esta iglesia entonces se componía totalmente de miembros no convertidos. Y es por esto que Cristo le dice las siguientes palabras: como eres tibio, o sea, como eres un hipócrita, inconverso, dicho sea de paso, la palabra tibio, para que se le memorice, es una persona que es hipócrita. Un hipócrita es una persona que pretende ser una cosa que no es. Los tibios son aquellos que pretenden ser cristianos, se creen cristianos, pero realmente no son cristianos. Son los hipócritas. Por eso Jesús le dice, es mejor que tú seas frío, porque el frío te da la neta, como dice el mexicano. Yo no soy nada, yo no sirvo a Dios, y yo sé si Cristo viene, como me dijo una hermana, una señora que evangelizamos, inmediatamente que le presenté, le dije, ¿qué tú piensas? ¿Entonces a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Ella admitió claramente, yo voy para el infierno. ¿Y no te preocupa eso? Y yo dije, sí me preocupa. Personas que son honestas, aunque no son creyentes, pero saben que no son creyentes y que no pueden jugar al cristianismo. Hay otras que no, hay otras que se las creen. Seguimos. Entonces Cristo le dice, como eres tibio, o sea, eres un hipócrita inconverso que pretende ser cristiano, yo, Cristo, estoy por vomitarte de mi boca. Así como el agua tibia y sucia de la ciudad de Laodicea daba ganas de vomitar, también estos hipócritas inconversos le causaban a Dios repugnancia y desagrado. Le causaba y le causa. Por eso es que tenemos que ser confrontacional en nuestro mensaje, hermanos. Yo los tengo cansados desde que llegué aquí con esto. Hay que ser confrontacional con el mensaje de Cristo y llamarle al pan y al vino para que no hayan personas aquí que se vayan a perder y que yo sea causante de esa perdición, porque se creen creyentes y no lo son. Usted sabe que hemos predicado todo el libro de Primera de Juan, y Juan se mantiene en el punto y lo repite, y de este lado y del otro lado. Todo el libro de Juan es que confrontando a la iglesia para ver quién es cristiano y quién no es. Y si el apóstol Juan
se molestó porque Dios lo movió a que escribiera esta carta, pues tenemos que hacer eso, porque no queremos ser partícipes de personas que están perdidas en la iglesia y que nunca se les ha presentado la verdad del Evangelio y quiénes son. Cristo le señala en el verso 17 aún un poquito más a esta iglesia de la Odisea y dice las palabras: soy rico. O sea, tú dices, le dice Jesús, tú dices que soy rico, que has enriquecido, que no te hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Y aquí lo que está presentando es cómo esta iglesia se engañaba a sí mismo, afirmando, creyéndose que era rica espiritualmente y que no le faltaba nada. Eso le tiene que confrontar y decirle que no es así. En el verso 18, Jesús ahora, luego de darle esta fuerte y firme reprensión a este grupo, a esta iglesia de no regenerados, que era realmente, que tenían nombre de iglesia, pero no era regenerado, Cristo lo confronta, lo reprocha fuertemente. Pero en el verso siguiente, el verso 18, vamos a ver cómo hay un cambio. Me encanta cómo hay un cambio en Cristo, cómo Cristo se dirige a esta iglesia y ahora le va con misericordia. Y esto es una lección tremenda. Para mí fue una lección siempre que veo cómo Cristo trabaja en situaciones así. Me hace ver que a pesar de lo vil, de lo pecador que sean las personas, de la vida que lleven en contra de Dios, siempre hay gracia. Y Dios brinda y ofrece su amor, su misericordia y su gracia a esas personas para darle una oportunidad de que despierten y puedan conocer el Evangelio y ser verdaderamente creyentes o salvos. Fíjense las palabras de Cristo. Estoy en Apocalipsis 3:18. Cristo le dice ahora: por eso te aconsejo, ya que tú eres un desventurado, tú eres un ciego, un desnudo, tú eres una persona hipócrita, tú no eres creyente. Después que Jesús le dice la neta, pero no te preocupes, yo tengo mis brazos abiertos y te voy a dar una oportunidad. Y te voy a dar un consejito. Por eso te aconsejo que de mí le está dando el remedio a su situación. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, número 2, y número 3, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? Le está dando el remedio. Y estas frases donde presenta oro refinado, el oro pues sabemos que tiene que ver con la economía, tiene que ver con dinero, con finanzas, con poder. Que ellos se creían ricos, pero ellos no eran ricos. Jesús le está ofreciendo la riqueza espiritual, un oro refinado, un oro puro. Y esto esto significa, o tiene que ver con la salvación, con la pureza de la salvación que Cristo le ofrece. Por eso dice que le aconsejo que compre de Él el oro que Él le va a brindar. Y de las ropas blancas para que se vistan. Recuerden, y volvemos al contexto histórico, que las ropas por las cuales esta ciudad era conocida era por la lana negra, tipo de pecado. Pero Cristo le dice aquí que Él le vende o que le compren a Él, figurativamente por supuesto, no por dinero, ropas para que se vistan y cubra la vergüenza de su desnudez. Y finalmente le habla de el colirio, número 3, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista, porque estaban totalmente ciegos. Entonces Cristo le ofrece
salvación, para que tengan vista espiritual y despierten a la salvación. De eso es que trata estos tres frases aquí, en los cuales Cristo le habla a la iglesia. Pero continúa el verso 19. El verso 19, Cristo continúa mostrándole su misericordia a los miembros de esta iglesia que no son creyentes realmente, sino incrédulos. Y el verso 19, Cristo le dice: yo reprendo y disciplino. La otra versión dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y aquí, este texto ha sido un poquito turbio, y algunos los han interpretado como que Cristo se está dirigiendo a personas creyentes, porque como dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, pues esto quizá debería ser creyentes. Pero ya hemos visto el contexto anterior, verso 18 y el verso 20 más adelante, que no se trata de creyentes, se trata de no creyentes, de inconversos. Oh, entonces Dios ama al inconverso. Pues sí, eso es lo que está diciendo aquí. Dios no ama la práctica de ese inconverso, por supuesto, lo que hace, pero Dios, como bien lo dice Juan 3:16, es un ejemplo muy claro donde dice que Dios amó. ¿A quién Dios amó? Dios amó tanto al mundo pecador que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí se refiere, Dios se acerca a esta iglesia pecaminosa, a esta iglesia que no eran regenerados, y le dice: yo te amo y te ofrezco amor. Por eso reprendo, por eso disciplino, por eso te confronto. La disciplina, siempre he dicho, y la Biblia lo enseña, la disciplina es amar. ¿Usted ama a su hijo? No lo deje hacer lo que le da la gana. Si usted lo deja hacer lo que le da la gana, usted no lo ama. Usted tiene que ponerlo en línea. Le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque usted lo ama y lo quiere proteger de acciones más adelante que va a cometer, que van a perjudicarle. Eso es lo que dice Jesús: yo reprendo y disciplino. Yo te reprendo y te disciplino, iglesia de la Odisea, que estás perdida, porque te amo, porque quiero rescatarte, quiero que entiendas tu condición, quiero que te arrepientas. Y eso es lo que dice más adelante. El verso continúa donde le dice a las personas no regeneradas de la Odisea, Cristo le exige arrepentimiento a fin de ser verdaderamente salvos. Por eso Cristo dice en el verso más abajo: por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Esta mañana hablábamos de eso. No puede haber una salvación de un pecador, de un creyente, de una persona pues que no ha aceptado a Cristo, si no se arrepiente. Puede hacer buenas obras, puede conocer de Dios, puede hablar mucho que soy, que hago, que no hago, pero hasta el momento que no entre, no se arrepienta y entre por la puerta de la salvación, no es salvo. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un cambio de mente, de pensar, de emociones, de acciones, y abandonar la vida pecaminosa que ha vivido y cambiar la dirección. Y es lo que Jesús le está hablando aquí. El llamamiento a la salvación o a la salvación genuina siempre incluye un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados. Y aquí predicamos hace como 2 años atrás una serie como de 4 o 5 sermones solamente sobre lo que es el arrepentimiento y lo que no es arrepentimiento. Muchísimos textos hablan de eso. Voy a darle uno solamente, donde Jesús mismo trata el asunto. Mateos 4:17. Jesús comenzó
dice Mateo 4:17, que Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es necesario y es lo que Dios desea de esta iglesia en la Odisea, y desea quizá de algunos aquí. Continuamos y vemos ahora en el verso 20 un texto muy conocido, también un poco malentendido. Pero fíjese en el verso 20 ahora con qué compasión Cristo, fíjese que ahora Cristo acabó de dar el golpe de decirle, sino que Cristo está haciendo un llamado a esta iglesia. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Y compasivamente Cristo se dirige a esta iglesia que era tibia, llena de hipócritas. Y aunque eran hipócritas, fíjense cómo Cristo le habla. Verso 20. Mira que estoy a la puerta. Mira, estoy aquí, a la puerta, no he entrado y no puedo entrar aún, porque yo primero te voy a tocar a la puerta, no te la voy a tumbar. Mira que estoy a la puerta y llamo. Hello, ¿hay alguien ahí? Y llamo. Si alguno oye mi voz. El contexto aquí, quiero aclarar que no es un contexto individual a una persona. Cristo le está hablando a la iglesia y está tocando a la puerta de la iglesia de la Odisea, que estaban perdidos. Con una persona que abriera la puerta, esa iglesia podía cambiar. Una en fuego, una verdad, podía encender la iglesia. Cristo dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, yo voy a tener comunión contigo, tú vas a tener comunión conmigo y vas a conocer o vas a obtener la salvación. Serás un verdadero creyente. Eso es lo que le está diciendo. Tú vas a tener la verdadera comunión. Tú lo que tienes es un engaño. Tú te crees una cosa, tú no eres nada. Entonces arrepiéntete, te toco la puerta, te hago la invitación, escúchame, ábreme la puerta, yo voy a entrar, voy a cenar contigo y tú conmigo. Vamos a tener comunión. La comunión solamente existe con aquellos que se arrepienten y aceptan a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Señor es amo de su vida y Salvador, que es el único que te puede salvar. No hay obra que tú puedas hacer. Había una señora ayer también que me hizo lo mismo. Porque para ser cristiano y para ir al cielo lo que hay que es hacer obras. No, equivocada. Las obras son una consecuencia de tu haber sido salvo. Pero tú no eres salvo por las obras. Efesios 2 lo dice claramente. Somos salvos por fe, por gracia, que es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obra, aquellos que no tienen la capacidad de hacer muchas obras, o que son impedidos, o que no tienen una mente clara, serán condenados. Pero Dios no anda con ese asunto de obras. La obra la hizo Cristo en la cruz ya. Y murió, y era el único que podía cumplir con los requisitos de esa obra, porque Él era perfecto y cumplió. Somos salvos solamente por fe, por creer en Cristo, la persona de Cristo, y por creer en la obra que Él hizo en la cruz, que pagó por nuestros pecados. Fe es la puerta a la salvación. Las obras es una consecuencia cuando tú eres creyente y aceptas a Cristo por fe. Luego la consecuencia es que tú vas a obrar de acuerdo a como Dios te pide en la palabra. Tú vas a trabajar para Él, vas a hacer lo que es necesario. Finalmente, en el verso 21, Jesús pasa entonces del mandamiento, del consejo que le da, en el verso 21, y dice: el que salga vencedor, o al que salga vencedor, le daré el derecho. Qué lindo esto. Qué estímulo le da
Cristo a esta iglesia hipócrita, para que vean de lo que se están perdiendo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. ¿Usted sabe lo que es el privilegio de sentarse en la silla de un rey? De un presidente, en ese lugar. Usted, por aquí, que es del Bronx y vive ahí en un apartamento no sé dónde, y que tenga ese privilegio de estar allá y que ven, siéntate aquí, paseate por aquí. Y eso es simplemente en lo externo y en lo físico. Aquí estamos hablando de Dios, el trono de Dios. Y ya ustedes saben que la palabra vencedor, siempre que se usa en la Biblia, es una referencia a los creyentes. Los creyentes somos vencedores ya. Aquí está hablando que el que sea creyente, el que se convierta de ellos, ya es creyente, entonces le va a dar el derecho de sentarse conmigo en mi trono, en el trono de Cristo. Pero ese trono que Cristo tiene ahora, alguien también se lo dio. El verso continúa: como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Cristo venció. Nosotros no tenemos nada más que hacer. Él venció, Él tiene el trono, Él está junto al Padre. Pues nosotros tendremos, en este caso la persona no creyente, va a tener el privilegio, al aceptar a Cristo, de tener esa oportunidad. O sea, el llamado en general es un llamado a una comunión con Cristo, que no solamente es presente, sino que será eterna. Por eso es que hablamos siempre de vida eterna. Cristo lo que ofrece es vida por siempre, con todos los beneficios, con toda la garantía. Es la invitación que le hace Cristo a esta iglesia, bueno, a la iglesia de la Odisea y a esta iglesia también, a muchas personas, o cualquier persona que esté mirando por las redes sociales. Conclusión. Como siempre, Cristo, o por lo menos con las 6 cartas anteriores, Cristo termina con la misma frase, que es la siguiente: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí quiero concluir con un comentario que tomé de un comentarista, porque resume muy bien todo lo que hemos hablado en 2 oraciones. Y es lo que tenemos que llevarnos a la casa. Tanto el que quizás está aquí y no es creyente, o está jugando iglesia, o se cree creyente porque ha sido engañado a sí mismo y piensa que lo es, pero no lo es, como aquel que es verdaderamente creyente, que también tiene una parte en este asunto. Y dice el comentarista aquí como conclusión que el mensaje a la iglesia inútil, o este mensaje a la iglesia hipócrita de la Odisea, es simple. Cristo le pide a los hipócritas, a los tibios, a los que no son creyentes verdaderos, pero quieren pretender ser creyentes con el simple hecho de cargar una Biblia, de decir textos, de hacer buenas obras, de venir a la iglesia. Eso no hace a un creyente. Más que eso, lo que Cristo el mensaje está dando aquí hoy, claramente a esta iglesia y a cualquier persona que esté aquí con nosotros, es que se arrepienta y se entregue a Cristo antes que venga el juicio. Eso es todo. Ese es el mensaje central que Dios está hablando constantemente a esta iglesia, porque esa era la necesidad, que se arrepienta y se entregue a Cristo antes de que venga el juicio. Y número 2, para los verdaderos creyentes, esta es la parte ahora de aquellos que somos creyentes y entendemos que estamos en Cristo. El mensaje es para nosotros que debemos, como Jesús lo hizo, llamar con misericordia a aquellas personas en las iglesias incrédulas para que se arrepientan y reciban la salvación en Jesucristo. Por eso yo siempre repito, hermano, cuando vengan personas aquí, y aquí están viniendo personas, unas vienen, se quedan, otras vienen y se van. Yo no tengo control de eso. Y a veces nos alegramos porque vienen de un domingo, vienen 3 y después se desaparecen. ¿Qué se puede hacer?
Pero no importa si vienen y se van, no importa si vienen y se sientan, no importa si vienen y se quedan por un tiempo, aunque no se convierta, nuestra actitud hacia ellos debe ser la misma: tratarlos con misericordia. Porque mientras estén aquí y nosotros le prediquemos el Evangelio, Dios puede hacer el cambio en ellas. Y si no lo hace aquí, la semilla se la llevan para otro lado. Y Dios trabajará en su momento. Nuestra responsabilidad es actuar como Cristo. Cristo, por decirlo en lenguaje boricua, le bajó a palo a esta iglesia, hermano. Le bajó fuerte. Hipócrita, tú eres así, eres frío, eres tibia. Y le dijo la verdad, que es lo que tenemos que hacer nosotros cuando evangelizamos. Déjese de suavizar el asunto. Mira que Dios es amor, que Dios te ama solamente, y que sabe que ven, ese mensaje fatulo, mentira, que Cristo te ama y ya. No, Cristo te ama, pero tú vas para el infierno si tú no te arrepientes de tus pecados. Tenemos que darle las dos caras, la ley y darle la gracia. Cristo precisamente aquí presenta eso, y ni me había dado cuenta hasta este momento. Ahora caí en cuenta. Cristo está presentando la ley, confrontándolo a esta iglesia con su pecado, y ahora le baja con la gracia. Hay oportunidad. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a estar de pie y vamos a orar.